¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos de fútbol femenino, mencionarte que en el video anterior dimos 6 jugadas y de las 6 jugadas acertamos 5. Es decir, tuvimos un 83% de efectividad. Espero te haya ayudado y si te han gustado los videos no te olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal y activa la campana. Si estás suscrito, déjame un me gusta. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Bien, apostadores, vamos a empezar con los pronósticos del 26 de noviembre del fútbol, con los pronósticos del fútbol femenino. Vamos a empezar con la Bundesliga femenina. El encuentro entre el Eintracht Frankfurt versus el Bayer Leverkusen. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Eintracht Frankfurt de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 3 victorias, un empate. Es decir, que el Eintracht Frankfurt viene bien. Y vemos que como mínimo hace un gol. Y el Bayer Leverkusen de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 derrotas, 4 derrotas, solo una victoria. Es decir, que el Bayer Leverkusen no viene jugando nada bien. 4 derrotas, 5 partidos no es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Eintracht Frankfurt, segunda victoria para el Eintracht Frankfurt, una victoria para el Bayer Leverkusen, un empate. Es decir, que el Eintracht Frankfurt es el favorito. Veamos cómo le va al Eintracht Frankfurt del local. Y el Eintracht Frankfurt del local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega bien de local. Aún no conoce la derrota y 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Bayer Leverkusen como visitante tiene 4 derrotas, solo una victoria, es decir que el Bayer Leverkusen no juega nada bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Eintracht Frankfurt está en la posición 2 con 17 puntos. Y el Bayer Leverkusen en la posición 6 con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 70% a que gana el Eintracht Frankfurt y un 12% a que gana el Bayer Leverkusen. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble, local y 2 más. Nos vamos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la Superliga Femenina de Bélgica. El encuentro entre Leuven versus el Saint-Léger o Liege. De bajas, nos vamos a las estadísticas. Y el Leuven de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y el Liege de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, es decir que, 4 victorias, solo una derrota, es decir que el Liege viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Leuven, segunda victoria para el Leuven, un empate, tercera victoria para el Leuven y una victoria para el Liege. Así que el Leuven es el favorito. Veamos cómo le va al Leuven de local. Y el Leuven de local tiene 5 victorias de 5, es decir que se hace fuerte como local y como mínimo hace 2 goles. Y el Liege de los últimos 5 encuentros como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, así que juega bien como visitante. 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio. Y en la tabla de posiciones el Leuven está en la posición 1 con 30 puntos y el Liege está en la posición 5 con 16 puntos. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga F de España. El encuentro entre el Villarreal versus el Athletic Club, ¿no? O el Atlético de Bilbao. Veamos, no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Villarreal de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que el Villarreal es un equipo irregular. Y el Athletic Club de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que el Athletic Club también es un equipo irregular. Pero vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, hay un empate y una victoria para el Athletic Club, es decir que el Athletic Club es el favorito. Veamos cómo le va a Villarreal de local. Y Villarreal de local tiene 4 derrotas, un empate, es decir que no juega nada bien como local el Villarreal. Y el Athletic Club como visitante tiene 2 victorias, un empate, 2 derrotas, es decir que es un equipo irregular jugando como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Athletic Club está en la posición 10 con 10 puntos y el Villarreal está en la posición 14, muy cerca de la zona de descenso con 7 puntos.
Las casas de apuestas le dan un 24% a que gana el Villarreal y un 40% a que gana el Athletic Club. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana el Athletic Club. Nos vamos al siguiente encuentro y vamos al encuentro del Real Madrid versus el Al-Ama. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que el Real Madrid viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Alma de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que el Alma no viene jugando nada bien, 3 derrotas, 5 partidos no es un buen promedio. Y el único enfrentamiento que tuvieron lo ganó el Real Madrid, es decir que el Real Madrid es el favorito. Veamos cómo al Real Madrid de local, y el Real Madrid de local tiene una derrota, 3 victorias, un empate, es decir que el Real Madrid juega bien como local. Y el Alama como visitante tiene 5 derrotas de 5, es decir que como visitante el Alama juega muy pésimo. Nos vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Real Madrid está en la posición 3 con 19 puntos. Y el Alama está penúltimo en zona de descenso en la posición 15 con 3 puntos. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Vamos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la división 1 femenina de Francia, el encuentro entre el Montpellier versus el Rodez. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Montpellier de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, una derrota, una victoria, así que el Montpellier es un equipo irregular. Mientras que el Rodez de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, es decir que el Rodez no viene jugando nada bien. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Montpellier, una victoria para el Rodez, segunda victoria para el Montpellier, tercera victoria para el Montpellier y cuarta victoria para el Montpellier, es decir que el Montpellier es el favorito. Veamos cómo le va al Montpellier de local, y el Montpellier de local tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, es decir que el Montpellier no juega nada bien como local. Y el Rodez como visitante tiene un empate, 4 derrotas, es decir que el Rodez juega pésimo como visitante, aún no conoce la victoria. Y en la tabla de posiciones el Montpellier está en la posición 5 con 12 puntos y el Rodez está en la penúltimo en la posición 11 en zona de descenso con 5 puntos. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Paris Saint-Germain versus el Guingamp. Veamos, no hay bajas, nos vamos a ver las estadísticas. Y en las estadísticas el Paris Saint-Germain de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Paris Saint-Germain viene jugando bien, aún no conoce la derrota y 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Guingamp de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, es decir que el Guingamp no juega nada bien. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Paris Saint-Germain, segunda victoria para el Paris Saint-Germain, tercera victoria para el Paris Saint-Germain, cuarta victoria y quinta victoria, así que el Paris Saint-Germain es el favorito. Veamos con la Paris Saint-Germain de local, y Paris Saint-Germain de local tiene una victoria, 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que el Paris Saint-Germain juega bien como local, 3 victorias de 5 partidos, un buen promedio. Y el Guingamp como visitante tiene 4 derrotas, solo una victoria, es decir que el Guingamp no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Paris Saint-Germain está en la posición 2 con 20 puntos. Y el Guingamp está último colero con la posición 12 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 81% a que gana el Paris Saint-Germain y un 6% a que gana el Guingamp. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo habrán 3 goles. Una apuesta doble local y 3 más. Nos vamos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la Serie A femenina de Italia. El encuentro entre la Roma versus el Pomigliano, pero disculpen la pronunciación. Bueno, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas.
Y en las estadísticas, a la Roma de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 4 victorias, así que la Roma viene jugando bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Pomigliano de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, así que el Pomigliano también viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para la Roma, segunda victoria para la Roma, tercera victoria para la Roma, cuarta victoria para la Roma, así que la Roma es el favorito. La Roma de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 4 victorias, así que la Roma juega bien como local, se hace fuerte, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Pomigliano como visitante tiene una derrota, 3 derrotas, 2 victorias, así que el Pomigliano no viene jugando nada bien como visitante. A la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones la Roma está en la posición 1 puntero con 24 puntos y Pomigliano está en la posición 7 en zona de descenso con 7 puntos. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana local y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre la Fiorentina versus el Milan. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, la Fiorentina de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que viene bien la Fiorentina. Y el Milan de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 2 victorias, 2 derrotas, es decir que el Milan es un equipo irregular. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para la Fiorentina, una victoria para el Milan, segunda victoria para el Milan, segunda victoria para la Fiorentina y tercera victoria para la Fiorentina, es decir que la Fiorentina es el favorito. Veamos con la de local la Fiorentina, y la Fiorentina como local tiene un empate, 4 victorias, es decir que se hace fuerte como local, aún no conoce la derrota. Y el Milan como visitante tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que el Milan no viene jugando nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones la Fiorentina está en la posición 3 con 19 puntos y el Milan está en la posición 5 con 13 puntos. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si están con los videos y quieres actualizado con los últimos videos, no te olvides de dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo deja un me gusta. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.